El mensaje llegó a la 0317 UTC, sepultado bajo 30 capas de canales muertos encriptados, etiquetado Omega rojo, verificar 2 veces. Para cuando el comando logró descifrarlo, ya era demasiado tarde. Enviado humano terminado. Sin juicio, sin testigos. Consejo unánime. La Tierra ya no es reconocida como una especie soberana. Un silencio inundó la sala de guerra de operaciones encubiertas en las profundidades de la arqueología de Ginebra. Nadie habló. El almirante contempló la línea de texto, con la mandíbula rígida y las manos entrelazadas a la espalda. El consejo lo había hecho. Realmente lo habían hecho. Habían ejecutado a Aaron Alden, el último diplomático de la Tierra ante el cuerpo galáctico. No era solo un representante. Era el último puente de la humanidad, la voz de la razón en una sala que veía a la Tierra como una especie de segunda. Hablaba 17 lenguas alienígenas, había disuelto guerras antes de que comenzaran y había renunciado a todo, su familia, su nombre, su libertad, para asegurarse de que la humanidad tuviera un asiento en la mesa. Y lo mataron en silencio, como si no fuera nada. Activen el protocolo Endgame, dijo el almirante. Señor. Su teniente parpadeó, como esperando haber oído mal. Dije, activen Endgame, repitió el almirante, su voz como piedra rota. Confirmación nivel Z, comuníquenme con supervisión, comando de espionaje y daga negra. Vamos a espectro completo. La sala estalló en movimiento. Los oficiales se movían como fantasmas, cada uno sabiendo lo que significaba la orden. Endgame no era un farol. No era una contingencia. Era la última carta que la humanidad jamás quiso jugar. 20 horas antes, el enviado, Aarón, había sido arrastrado de los salones iluminados con diamantes de la ciudadela central, con las muñecas encadenadas en grilletes. Sin advertencia, sin apelación. Toda la Cámara del Consejo había observado, fría e indiferente, mientras sus guardias lo arrojaban al suelo ante el orador de las estrellas. Se te acusa de subterfugio tecnológico, avance ilegal de IA y el robo de propulsores estelares prohibidos del almacenamiento del Consejo, había declarado el orador. Aarón se había reído. No con amargura, no con sarcasmo, solo con cansancio. Así es como termina después de todo lo que hemos sangrado para formar parte de este retorcido club. ¿Admites tu culpabilidad? No, admito haber sido lo bastante estúpido como para pensar que alguna vez nos veríais como iguales. El Consejo no debatió. Nunca lo hacían cuando la víctima era humana. La Tierra no tenía especies patronas, ni protectorados, ni alianzas de mundo natal. Estaban solos por diseño. La ejecución fue transmitida a través de sus sectores. Un último mensaje. La humanidad está acabada. Quédense en su sistema. Hablen cuando se les hable. Arrastrense cuando se les ordene. Pensaron que la Tierra se quedaría en silencio. Estaban equivocados. La arqueología de Ginebra se convirtió en una catedral de guerra de la noche a la mañana. Los orbitales zumbaban mientras los satélites aniquiladores, largamente inactivos, se ponían en línea. La IA marciana envió un pulso a través del sistema solar interior y las flotas durmientes inactivas cobraron vida desde las lunas de Júpiter hasta los desiertos de hielo de Neptuno. Daga Negra, la división militar más secreta de la Tierra, rompió los sellos de bóvedas que nadie había tocado en 50 años. Y bajo el Pacífico, el protocolo Leviatán se activó. Un motor aniquilador de planetas impulsado por física proscrita que la Tierra nunca se había atrevido a admitir que construyó. Tráiganme a Harjan Vex, ladró el almirante. Se refiere al comandante exiliado, respondió el ayudante. Me refiero al hombre que escribió la doctrina Endgame. Tráiganlo vivo. En algún lugar de una prisión bajo el sector lunar 9, Vex, un hombre que la humanidad juró no volver a usar, abrió los ojos cuando una luz roja parpadeó en el interior de la puerta de su celda. Sin guardias, sin palabras, solo un único mensaje impreso en su pared. Lo mataron. Es tu turno. Vex no era un hombre. Era un arma. Una reliquia con cicatrices de las últimas guerras titán. Una vez había comandado flotas que borraban lunas como luciérnagas bajo una bota. Luego lo encerraron por ir demasiado lejos. Ahora lo necesitaban para que fuera aún más lejos.
Mientras Vex caminaba por el pasillo flanqueado por guardias de acero, no hizo preguntas. No las necesitaba. ¿Aaron Alden?, preguntó. El almirante asintió una vez. Lo obligaron a arrodillarse antes de matarlo, añadió. Vex asintió lentamente. Entonces no les pediremos que se arrodillen. ¿Cuál es tu jugada?, preguntó el almirante. Vex se volvió hacia la pantalla táctica y sonrió. El tipo de sonrisa que una vez había aterrorizado a los señores de la guerra. Quemaremos sus estrellas. El silencio en la sala de guerra del comando era del tipo que se te metía bajo la piel. El almirante estaba de pie al borde de la larga mesa de acero, con las manos apoyadas con tanta fuerza que los huesos de sus nudillos se volvieron blancos. Las luces se atenuaron en las paredes digitales curvas, cada una parpadeando a través de mapas tácticos de sistemas enemigos conocidos, registros de naves, nodos de vigilancia de hiperrutas y activos de guerra etiquetados en rojo. Cada imagen se sentía como un gatillo apretado. Harjan Vex estaba a su lado, vistiendo nada más que una chaqueta de campo de cuello alto y un uniforme de prisionero. El hombre ya no tenía rango. Había sido despojado de honores, repudiado por el gobierno Tierra después del asedio de Titán. Pero ahí estaba, convocado desde la oscuridad para la última guerra de la humanidad. Nadie lo saludó. Sin apretones de manos, solo asentimientos. Miedo silencioso, del tipo que solo un hombre podía inspirar. No me llamáis a menos que ya hayáis decidido matar dioses, dijo Vex, escaneando la información que fluía por la pared. Eres el único que alguna vez tuvo éxito, respondió el almirante secamente. Eso fue hace mucho tiempo. Sigue contando. Vex tocó la interfaz de la pared, arrastrando 3 sectores galácticos a su pantalla de trabajo. Hizo zoom más allá de los territorios diplomáticos y las zonas de comercio seguro hacia los anillos exteriores del dominio Archani, uno de los miembros más antiguos del Consejo Galáctico. Fueron los Archani quienes introdujeron la doctrina de castigo del Consejo. Rápida, pública, final, sin apelación, sin necesidad de pruebas. Esperarán una demostración de fuerza, dijo el almirante en voz baja. Entonces les daremos un funeral, replicó Vex. No una batalla, no una advertencia, una masacre. Nadie lo interrumpió. El hombre estaba construyendo una guerra desde cero. Los ojos de Vex se posaron en una pequeña luna cerca de la frontera del espacio controlado por los Archani. Cala Vexus, un centro de refinería para la conversión de antimateria y propulsores estelares de grado Consejo. Señaló. Ahí es donde empezamos. No la vigilarán mucho. Está demasiado adentro de su espacio, también. Pero si la eliminamos, cortamos sus rutas de expansión a través de 5 sectores. Eso activará una orden de matar a nivel de consejo. El almirante dijo, ya la dieron. Esto es solo la respuesta. La preparación fue quirúrgica. Proyecto Duelo Silencioso. Una armada sigilosa nunca reconocida oficialmente fue sacada de las criptas de criogenia bajo la corteza marciana. Naves fantasmas sin registro, sin indicativos, sin leyes. Los pilotos se ofrecieron como voluntarios sin que se les pidiera. Algunos eran veteranos de las escaramuzas del cinturón exterior. Otros eran salvajes nacidos en las calles de las colonias nulas, criados sin luz ni reglas. Todos tenían una cosa en común. Odiaban al Consejo. La flota no estaba armada con armas nucleares convencionales o cabezas de guerra de iones, sino con cargas de tecnología oscura, obtenidas por ingeniería inversa de antiguos artefactos pre-Consejo. Armas proscritas en todos los sistemas conocidos. Armas que no solo destruían la materia, la reescribían. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto?, preguntó el almirante a Vex mientras la formación de ataque final se alineaba en las sombras orbitales de la Tierra. Vex miró fijamente las naves negras y silenciosas. Ejecutaron a nuestro enviado, nos declararon subconscientes y le dijeron a la galaxia que no tenemos voz. No estoy aquí para luchar limpio. Estoy aquí para terminar la sentencia. 2 días después, Calypsus explotó sin previo aviso. Sin transmisión, sin declaración, sin discurso heroico, solo un destello silencioso seguido de una implosión gravitacional que plegó la luna sobre sí misma y dejó un cráter del tamaño de un pequeño planeta. El Consejo se tambaleó.
Los Archani enviaron exploradores. Ninguno regresó. La destrucción no solo afectó a un objetivo táctico. Golpeó el mito de invencibilidad del Consejo. Nadie se había atrevido a atacar tan profundo. Nadie se había deslizado más allá de sus sensores. La Tierra lo había hecho. Limpio, rápido, brutal. Y luego llegó el mensaje. No enviado a través de canales diplomáticos, no a través de foros interespecies, sin encriptación, solo una transmisión pública no rastreable. Aaron Alden murió con dignidad. Vosotros no lo haréis. No somos vuestros súbditos. Somos vuestro fin. La voz era inconfundible. Vex. Las reuniones del Consejo se convirtieron en tribunales de guerra. El alto orador de la especie Trenerai, gelatinoso y arrogante, calificó el ataque de la Tierra de terrorismo. Los Archani, enfurecidos, exigieron una represalia total. Pero los Drakil, un colectivo insectoide calculador, dudaron. Nos atacaron en nuestro núcleo. Nuestras flotas estaban ausentes. Eso nos preocupa más que sus armas. El triunvirato Corín, la única especie conocida por haber guerreado con los humanos siglos atrás, no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que la indignación. La Tierra siempre fue peligrosa, siseó uno de los miembros del Consejo. Pero esto es lo que sucede cuando presionas a una especie que nunca aceptó realmente la correa. El Consejo votó para iniciar el protocolo de exterminio Alpha 7, la etiqueta oficial para la limpieza a escala planetaria. Solo se había autorizado una vez, y la especie en la que se usó ya no existía. Pero los humanos estaban listos. En la Tierra, Vex se paró frente a una sala llena de líderes que una vez firmaron sus papeles de exilio. Ahora pendían de cada una de sus palabras. Nunca lo superaremos en número, dijo. Nunca lo superaremos en velocidad. Nunca lo superaremos en legislación. Pero no estamos aquí para discutir por la supervivencia. Pasó junto al holograma de la Tierra, haciendo zoom en viejos puertos espaciales, luego en plataformas orbitales equipadas con aceleradores de masa cero. Tecnología que se suponía que la Tierra nunca debía tener. No necesitamos paz. Necesitamos memoria. ¿Memoria?, preguntó uno de los oficiales técnicos. Convertimos cada batalla en un mensaje, cada victoria en una cicatriz. Hacemos que se arrepientan de habernos obligado a hablar en su lengua. La sala se quedó en silencio. Nadie aplaudió. Simplemente se pusieron a trabajar. La fuerza de ataque Archani llegó 3 días después. 1000 naves, cruceros forjados en guerra, desensambladores planetarios, clase de limpieza completa. Saltaron a Sol esperando resistencia. En cambio, encontraron silencio. Sin naves, sin líneas de defensa, solo la Tierra, azul e inmóvil. Dudaron. Fue entonces cuando se activaron las minas fantasma de Saturno. Armas cinéticas experimentales colocadas en los anillos de Saturno que lanzaban explosivos de fragmentos a casi la velocidad de la luz, invisibles para los sistemas de seguimiento. Más de 400 naves Archani fueron destruidas en menos de 3 minutos. El resto se dispersó. Mientras intentaban retirarse, una luna errante, Jano 13, se partió, revelándose como un cañón de riel planetario. Disparó una vez, vaporizando la nave capital Archani. Para cuando se apresuraron a reorganizarse, la flota sigilosa de la Tierra apareció y los despedazó. Vex no luchaba como un general. Luchaba como un hombre escribiendo un obituario. Cuando la batalla terminó, los humanos no celebraron. No hubo música, ni titulares, solo silencio. Se emitió una transmisión. Borrasteis nuestro nombre de vuestros registros. Ahora os borramos de la memoria. En algún lugar muy lejos del territorio del Consejo, a la sombra de una estrella muerta, la última de las IA humanas exiliadas se puso en línea. El proyecto Ecoore, una inteligencia rebelde que había escapado al apagado décadas atrás, fue alimentado con datos de la masacre Archani. Observó, calculó y luego habló. La humanidad ha activado el árbol del endgame. Resultado probable: deconstrucción total de la jerarquía del Consejo. Probabilidad de supervivencia: irrelevante. Dirigió su mirada hacia la espina de datos central del Consejo,
una antigua construcción enterrada en las capas de hielo de Centaur Prime. Ekoore comenzó a construir un gusano, uno que devoraría al Consejo desde adentro. De vuelta en la órbita de la Tierra, Vex estaba en el puente del portaaviones de Comando Revenant. La tripulación a su alrededor no sonreía. No bromeaban. Eran soldados de la extinción. Esto no es venganza, dijo Vex, observando cómo la Tierra giraba lentamente debajo. Esto es una corrección. Les dimos diplomacia. Nos dieron una tumba. Miró las estrellas. Cada una, un sistema que una vez se rió de la humanidad, una vez la compadeció. Una vez no temió a nada. Creen que este es nuestro acto final, dijo. Pero apenas estamos empezando. El Consejo no se estaba desmoronando. Se estaba deshaciendo. Los informes llegaban de todos los sectores. Apagones de comunicación. Rutas estelares bloqueadas por interferencia magnética. Naves comerciales que desaparecían de la red. Algunas tragadas enteras por el silencio, otras encontradas destripadas, con agujeros grabados con antiguos sigilos terranos quemados en el metal. No sabían qué era peor, la destrucción o la precisión. La humanidad no estaba atacando a ciegas. No era desesperación. Era quirúrgico, calculado, medido como una deuda que se paga por completo. Y era personal. Porque la Tierra había visto cómo la galaxia trataba a su enviado como a un perro callejero en una corte noble. Oyó el silencio cuando su cuerpo fue transmitido sin vida y roto en las cámaras del Consejo. No solo habían matado a Aaron Holden. Lo habían humillado. Y Arland Vex entendía algo que el Consejo nunca entendió. La vergüenza es el acelerante perfecto para la guerra. Dentro del núcleo nervioso del Revenant, el buque insignia de la Tierra, Vex se paró ante una mesa circular envuelta en hologramas. Sus oficiales esperaban, algunos todavía magullados por la masacre Archani. En la pantalla, 3 objetivos más parpadeaban en rojo. «¿Objetivos de oportunidad?», preguntó la comandante Ruth, segunda al mando, con voz ronca y cansada. «No», respondió Vex. «Objetivos de memoria», señaló el primero. «El puesto de escucha del Consejo de Raxis Kep. Es donde se conectaron a nuestros relés tecnológicos marcianos y fingieron que era vigilancia legal. El segundo, Charis Prime, se llevaron niños de allí, cientos, afirmando que eran candidatos para la integración galáctica. Desaparecieron. El tercero, los salones trinarios, donde exhibieron el cadáver de Aarón como un trofeo. Un frío silencio barrió la mesa. «Esto no se trata de asustarlos», dijo Vex. «Se trata de hacerles recordar por qué deberían haber tenido miedo. El ataque a Toraxis Kep fue el primero. No fue una batalla. Fue un mensaje entregado con un bisturí. La flota sigilosa de la Tierra deshabilitó la red de comunicaciones externas sin disparar un solo tiro. Dentro de la estación, las alarmas se activaron y se desestimaron. Durante 8 minutos completos, la base operó bajo la ilusión de que estaba segura. Luego las luces se apagaron. Ni siquiera oyeron a los infiltrados hasta que fue demasiado tarde. La unidad Daga Negra de la Tierra, especialmente modificada con exotrajes de carbono, se movió por los pasillos como fantasmas. Sin balas, sin blásteres, solo cuchillas, cuerdas de estrangulamiento y descargas eléctricas en la columna vertebral. El comandante de Toraxis Kep fue encontrado pegado con cinta adhesiva al relé de comunicaciones. Sus dedos fusionados con la baliza de emergencia por una quemadura química. Grabado en su pecho estaban las palabras: «Os oímos escuchar». De vuelta en el espacio del Consejo, el pánico se apoderó de todos. Los Archani estaban humillados. Los Trenerai gritaban por bombardeos planetarios. La Asamblea Trexen quería enviar una nube asesina hacia el sol de la Tierra. Pero los Drakil, lógicos y distantes, observaban de cerca. «No quieren territorio», su reina habló al Consejo. «Quieren erosión. Quieren que vuestros sistemas se pudran desde dentro. Y está funcionando». «No», siseó el delegado Archani. «Quieren venganza. La venganza es reactiva. Esto es un colapso sistemático. Podríamos estar lidiando con algo peor que una rebelión». El Consejo la silenció. «Gran error. Charis.
El Consejo pensaba que el planeta estaba protegido por la matriz Buyuark, un sistema de escudo planetario de múltiples niveles alimentado por un fragmento Dyson que orbitaba su estrella. Lo que no sabían era que la IA exiliada de la Tierra, ECHO, se había estado alimentando de la propia red de datos del Consejo durante años, aprendiendo, adaptándose y reescribiéndose en secreto. En menos de 12 segundos, inyectó una actualización de mantenimiento falsificada en el sistema de relés del Buyuark. El escudo cayó. Charis Prime estaba desnudo. Revenant se posicionó. Pero Vex no dio la orden de destruir. No, este ataque fue diferente. En lugar de bombas, lanzaron nodos de memoria, drones de entrega orbital que contenían millones de archivos, clips de audio, fotos, documentos personales y registros de video de los niños desaparecidos. Algunos eran experimentos, algunos habían sido vendidos, algunos habían muerto en silencio sobre frías losas. La evidencia se reprodujo en todas las redes de Charis Prime, secuestrando comunicaciones, medios y terminales públicos. Y al final de cada transmisión venía la voz de Aaron Holden. Lo llamasteis diplomacia. Lo llamasteis integración. Nosotros lo llamamos robo. Nosotros recordamos. El Consejo intentó bloquear la señal. Demasiado tarde. La gente lo vio todo. En cuestión de días, los propios ciudadanos de Charis se amotinaron, asaltando la embajada local del Consejo. Al final de la semana, la flota de protección de Charis había desertado. Vex observó los informes desde la cubierta de observación del Revenant. La Tierra ya no gritaba al vacío. Ahora otros susurraban en respuesta. La rebelión no necesitaba fuerza. Necesitaba una cerilla. Y la Tierra se había convertido en un infierno de fuego. La comandante Ruthven entró silenciosamente detrás de él. Hemos empezado algo de lo que no podemos echarnos atrás. Vex asintió. Nunca se supuso que pudiéramos. Ruthven dio un paso adelante, mirando las estrellas. ¿Y los salones trinarios? La expresión de Vex se ensombreció. Dijo lentamente. Lo quemamos. Los salones trinarios eran sagrados. Construidos sobre el cascarón en descomposición de una estrella antigua, 3 torres soldadas por gravedad flotaban en triórbita, albergando la cámara histórica del Consejo, donde se registraba cada voto importante, decreto y ejecución. Allí celebraron el juicio de Aaron Alden. Sin abogado, sin testigos, sin tiempo para hablar, solo silencio, juicio y muerte. Vex se aseguró de que lo recordaran. Revenant entró en el sistema sin protocolos de sigilo, sin interferencias, sin máscaras, solo furia a toda potencia. Las flotas del Consejo se movilizaron al instante. 7 armadas de potencia de fuego y antiguas máquinas de guerra. Este era el corazón de su orgullo. Y la Tierra fue directamente a por él. La batalla duró horas. La flota de la Tierra debería haber sido aniquilada. Pero Vex no solo había traído naves. Era lógica de colapso. ECHO había sembrado los sistemas de sus naves con podredumbre de código. A mitad de la batalla, docenas de cruceros enemigos perdieron la capacidad de apuntar. Otros se volvieron contra los suyos. Unidades enteras dispararon por error contra formaciones amigas. Caos. Hermoso y brutal caos. Y entonces Vex dio la orden. Revenant activó su cañón principal, un arma de ondulación gravitacional proscrita por 3 galaxias. Disparó una vez. La torre central de los salones trinarios se plegó hacia adentro como papel mojado, colapsando en la corona de la estrella. Una onda de choque gravitacional destrozó las torres restantes. La transmisión en vivo del Consejo todavía estaba en marcha. Ciudadanos galácticos de todas partes vieron a sus antiguos gobernantes arder en tiempo real. Más tarde, Vex se sentó solo en la sala de mando. No sonrió. No habló. Observó las cenizas. Señor, dijo Ruthven, entrando de nuevo. Acabamos de recibir algo inesperado. ¿Qué? ¿Una transmisión? No del Consejo. Tampoco de los nuestros. Es de los Corin. Vex levantó la vista. Los Corin habían luchado contra la humanidad 300 años atrás. La guerra terminó en un empate empapado de sangre, sin que ninguna de las partes se recuperara por completo. Desde entonces, habían permanecido en silencio.
El mensaje parpadeó en la pantalla. Una sola frase. Recordamos el fuego. Estamos escuchando. El consejo se reunió de nuevo en sesión de emergencia. Excepto que esta vez, no todos se presentaron. El asiento Drakil estaba vacío. El representante Corin, ausente. Solo los Archani, los Trenerai y algunas especies lealistas desesperadas permanecieron. Rabian. Gritaron. Llamaron a la Tierra un cáncer, pero la galaxia había visto demasiado. La podredumbre estaba expuesta. Su supuesta superioridad moral había desaparecido. Y allá afuera, en la oscuridad, Vex seguía moviéndose. Y no estaba interesado en negociaciones. En el borde del territorio del Consejo, se estaba construyendo una nueva estación espacial. No para la guerra, no para el comercio. Era un monumento. Un enorme obelisco negro cubierto de nombres. Los nombres de cada víctima humana que el Consejo había intentado borrar. En su centro, grabadas en antiguo acero terrestre, estaban las últimas palabras registradas de Aaron Alden. Si nos silencian, que nuestro silencio sacuda las estrellas. La Tierra ya no luchaba por la supervivencia. Luchaban por un legado. Y la galaxia estaba empezando a entender la verdad. Cuando a la humanidad no le queda nada que perder, no pide paz. Escriben la historia con fuego. El Consejo ya no gobernaba la galaxia. Simplemente se sentaban en el centro de ella mientras los bordes se incendiaban. Después de la caída de los salones trinarios, la ilusión se hizo añicos. Cada sistema que una vez se había arrodillado ante el Consejo por miedo comenzó a hacerse la misma pregunta en tonos susurrantes a través de canales encriptados. ¿Puede la Tierra ganar esto? No era admiración. Todavía no. Era autoprotección, del tipo que convierte a los aliados en fantasmas y a los enemigos en repentinos neutrales. Y en algún lugar en las sombras del orden colapsado, las últimas voces del antiguo régimen tramaban algo desesperado. El mundo natal Archani, una vez un faro de fuerza, estaba bajo un estado de emergencia marcial. El malestar civil crecía. Se había filtrado la noticia, deliberadamente o no, de que los niños desaparecidos de Charis Prime no habían sido un evento aislado. Se habían llevado familias de sistemas fronterizos. Envíos etiquetados como intercambio cultural habían incluido colonias enteras. La guerra de la humanidad no era solo estratégica. Era reveladora. Y a la galaxia no le gustaba lo que veía. En un oscuro subnivel bajo la ciudadela Archani, un grupo de funcionarios lealistas restantes se sentaron dentro de lo que llamaban la mesa final. Ya no había protocolo, ni títulos, solo miedo. No es un general, siseó el enviado Trenerai, su rostro de múltiples ojos temblando. Es una enfermedad. Es un espejo, dijo uno de los pocos delegados que aún pensaban, un curtido Archani llamado Brillan Bass. Y nos está mostrando exactamente en lo que nos hemos convertido. Ese humano, Vex, no tiene cadena de mando, ni consejo, ni asesoría, ni fuerza de equilibrio. Es un solo hombre y el resto lo sigue como fanáticos. Porque él no finge, dijo Bass en voz baja. Nosotros fingimos. Por eso está sucediendo esto. Discutieron durante horas. La paranoia reinaba. Entonces alguien dijo lo que nadie quería admitir. No podemos vencer a la Tierra. Silencio hasta que alguien más susurró. Entonces la borramos. En la Tierra, bajo la plataforma de obsidiana, Vex estaba solo junto al monumento conmemorativo. El cielo nocturno sobre él no era natural. Era una proyección de cúpula de la órbita de Sol, iluminada con cada nave aún leal a la bandera de la Tierra. Miles, silenciosas, listas. Miró fijamente el nombre de Aaron Holden grabado en la piedra. Nunca lo viste venir, ¿verdad? Murmuró. Realmente pensaste que la razón importaría. Unos pasos se acercaron detrás de él. Familiar. El almirante Rillan, su antiguo superior, el hombre que había firmado el exilio de Vex. No estás aquí por la paz, dijo Vex sin volverse. No, admitió Rillan. Estoy aquí porque sé lo que los Archani están a punto de hacer. Vex se giró. Han autorizado el dispositivo segador. No es un arma. Es una herramienta de eliminación. Convierte biomasa en energía pura usando colapso de fase.
Lo han mantenido oculto por generaciones. Prohibido incluso entre los suyos. Vex no se inmutó. ¿Dónde? En lo profundo de su bóveda solar. Nunca te acercarás. Vex sonrió levemente. No lo necesito. Solo necesito que lo intenten. El dispositivo segador Archani fue movido de su bóveda bajo alto secreto. Solo 10 de sus comandantes más confiables conocían la ruta exacta, protegida por escoltas del vacío, saltos transencriptados. No importó, porque Echo ya estaba dentro de su red, observando, escuchando. Cuando el segador salió del espacio subluz, un equipo de ataque humano preposicionado, infiltrado como técnicos en el destacamento de seguridad del transporte, detonó sus propios cuerpos, cada uno implantado con un núcleo de fragmentación de neutrones. La explosión no destruyó la nave, pero abrió la cámara de contención el tiempo suficiente para que todo fuera absorbido por una trampa de pozo oscuro oculta dentro del tejido del espacio. Una mina de singularidad de ingeniería humana. Imposible de detectar. Vex observó las transmisiones en vivo. El segador. Desaparecido, dijo Ruth. Vex se apartó. Hazle saber que su dios ha muerto. Pero los Archani no se habían quedado sin cartas. Tenían un arma más, y sangraba. Su nombre era Kieran Alden, hermano menor de Aarón, un exsoldado, dado de baja con deshonor de las unidades de defensa planetaria de la Tierra después de un consejo de guerra del que nadie hablaba. Había desaparecido después de la ejecución de Aarón. Sin rastro, sin comunicaciones, sin asistencia al funeral. Ahora fue encontrado en la estación Rift Point, un centro de comercio en ruinas que orbitaba los restos de una luna en disputa por el consejo, borracho, ensangrentado y sentado en una jaula rodeado de mercenarios. Los Archani llegaron a él primero. Le prometieron una nave, venganza, un borrón y cuenta nueva. Todo lo que querían era una cosa, la ubicación de Vex. Se rió en sus caras la primera vez. La segunda vez le mostraron un video, la ejecución de Aarón desde un ángulo diferente, el que el consejo nunca hizo público. Mostraba a Aarón mirando a alguien en la multitud. Musitó algo. Kieran, no lo hagas. Eso lo rompió. No les dio la ubicación de Vex, pero tampoco se negó de nuevo. A bordo del Revenant, Vex estaba inmerso en la planificación de guerra cuando llegó la alerta. ¿Infiltración?, preguntó Ruthven. Peor, respondió Vex. Traición. Ecore reprodujo las imágenes interceptadas. Kieran vivo, atado a un relé de comunicaciones. Los Archani habían transmitido un ping de señal a la flota exterior de la Tierra, y luego lo cortaron de inmediato. Solo alguien con la biometría de Vex podría acceder a esa capa, y los Archani de alguna manera la habían imitado. Tenemos una fuga en la línea de sangre, gruñó Ruthven. La mandíbula de Vex se tensó. Encuéntrenlo vivo. No quiero su muerte. Quiero sus razones. Vex autorizó una operación encubierta. 3 unidades de Daga Negra se desplegaron en el espacio neutral para recuperar a Kieran Alden por cualquier medio necesario. Sin comunicaciones, sin rastro. Mientras tanto, Vex hizo una jugada diferente. Transmitió un nuevo mensaje a través de la galaxia. No a través de canales ocultos, no como una amenaza, como un funeral. ¿Verdad? Era un video de Aarón, inédito, personal. Un registro recuperado de su última transmisión, desencriptado de su nave de enviado por Echo Core. Aarón, sentado solo, hablando directamente al vacío. Nunca temerán nuestras armas, pero quizás algún día teman nuestra memoria. Y quizás eso sea suficiente. Fue corto, silencioso, crudo. La transmisión terminó con Aarón sonriendo. El tipo de sonrisa cansada, la que sabe que el mundo no cambiará, pero habla de todos modos. La galaxia sintió eso, y millones comenzaron a hacerse una nueva pregunta. ¿Y si la Tierra no es el enemigo? ¿Y si son la advertencia? El consejo se fracturó. Los Drakil se retiraron formalmente de la alianza, citando discrepancias éticas. Los Corin abrieron sus fronteras a los diplomáticos de la Tierra, la primera especie en hacerlo. Especies más pequeñas, una vez leales al Consejo, se negaron a enviar tropas. Los Archani lo llamaron traición, pero nadie escuchó porque la Tierra había roto el hechizo,
y Bex no había terminado. Fija un rumbo hacia la línea ardiente, le dijo al oficial de navegación. Ruth levantó la vista. Eso es territorio del Consejo, terreno sagrado. Lo hicieron sagrado cuando enterraron a nuestros muertos allí. ¿Cuál es el objetivo? Bex miró a través del cristal, con la voz fría. Vamos a desenterrarlos. La línea ardiente era un lugar del que nadie hablaba. No en las cámaras del Consejo, no en las reuniones militares, ni siquiera en los himnos del espacio profundo que los Trenerai cantaban cuando las estrellas morían. Era un cementerio, una franja prohibida de espacio suspendida entre soles moribundos, lunas deformadas y restos de reliquias demasiado antiguos incluso para los archivos Drakil. Las coordenadas no se compartían. Los mapas de navegación se pixelaban. Pero la Tierra recordaba, porque la línea ardiente era donde el Consejo enterraba sus crímenes. Era donde arrojaban cuerpos sin registros, donde los accidentes desaparecían, donde los primeros equipos diplomáticos de la Tierra, los primeros en aventurarse mucho antes de Aaron Alden, habían desaparecido sin nombres, sin justicia. Y Bex lo sabía porque uno de ellos había sido su padre. El Revenant se deslizó hacia la línea ardiente a través del velo de materia estelar colapsada. Sin señales, sin luces, solo silencio. Esto ya no era una guerra. Era un ajuste de cuentas. Ruth estaba junto a Bex en el puente de mando, mirando la densa extensión de nada que tenían delante. No había flotas, ni estaciones, solo restos flotantes y el débil zumbido de satélites en descomposición que no habían emitido señales en siglos. Pensé que este lugar era un mito, murmuró Ruthven. Se suponía que lo fuera, respondió Bex. Pero los mitos no rompen huesos. Los mitos no gritan en cajas negras. Encontramos una flotando cerca de la órbita de Mercurio hace 5 años. Nos llevó todo este tiempo descifrar los registros. ¿Qué había en ellos? Nombres, coordenadas y una última transmisión. La reprodujo. Una voz crepitante salió por los altavoces. Rota, distorsionada, pero humana. Nave del Consejo atacada. Sin rescate. Dejados morir. Si alguien encuentra esto, díganle a la Tierra lo que hicieron. Díganle a mi hijo que no huí. Me mantuve firme. La marca de tiempo era de hace 61 años. Bex miró la identificación del hablante. Comandante Cal Bex, su padre. Ese fue el día en que Harjan Bex dejó de ser un soldado y se convirtió en algo más. Rompieron la capa exterior de la línea ardiente 8 horas después. Los escombros aquí no flotaban a la deriva. Permanecían como si estuvieran sostenidos por algo invisible. Las naves colgaban en contorsiones retorcidas, algunas destrozadas, otras congeladas a mitad de la ruptura. Ruthven escaneó el perímetro. Esto no fue un abandono. Es como si algo hubiera intentado borrar una batalla, un recuerdo. Bex asintió. La doctrina del Consejo no solo elimina amenazas, borra la evidencia. Señaló un cúmulo de cascos más adelante. Apunten a esos, escaneo profundo en busca de firmas humanas. La tripulación lanzó drones sensores. Pasaron los minutos. Luego, señor, dijo el analista principal. Uno de ellos tiene tecnología de la Tierra. Estructura de casco antigua aún intacta. Pónganme a bordo, dijo Bex. El procedimiento de atraque fue manual. Sin drones. Sin riesgo de activar viejos sistemas de seguridad. Bex entró solo en la nave abandonada, armado solo con una pistola y una linterna de muñeca parpadeante. Los pasillos interiores olían a podredumbre y recicladores de oxígeno oxidados. Banderas de la Tierra aún se aferraban a las paredes en tiras destrozadas. Casquillos de bala cubrían el suelo. Rastros de sangre seca pintaban caminos desesperados por los conductos de mantenimiento. Pero no fue la sangre lo que lo estremeció. Fueron las grabaciones. Registros almacenados en unidades criogénicas negras. Mensajes de la tripulación original. Día 43. Dejaron de responder. Suplicamos ayuda al Consejo. Dijeron que estábamos en espacio restringido. Que no estábamos autorizados. Nos dejaron morir. Día 71. Algunos salieron con trajes. Nunca volvieron. No les dispararon. Simplemente desaparecieron.
Día 92. Si esto llega a la tierra, sabemos lo que hicieron. Sabemos que el consejo ordenó la emboscada. Díganle a mi hija que su padre no murió en la guerra. Murió por una traición. Vex copió cada registro. Luego encontró la pared. Un monumento improvisado grabado en el metal con uñas y cuchillas. Una lista de nombres. Aaron Alden estaba en la parte superior y debajo. Hablamos en silencio. Esperamos en la oscuridad. Vex miró la pared durante mucho tiempo. Luego susurró, ahora habláis a través de mí. De vuelta en el Revenant, la tripulación compiló los datos. Ruthven lo observó todo con los puños apretados. Estos registros, no es solo un cementerio. Es una prueba. Evidencia de que el Consejo ordenó asesinatos en naves diplomáticas. Y no solo humanas, dijo un analista. Estamos captando frecuencias no terrestres. Algunas de estas naves son Corin, Drakil, incluso Trenerai. El Consejo no solo nos silenció a nosotros. Han estado encubriendo todo. Las implicaciones eran nucleares. ¿Deberíamos transmitirlo?, preguntó Ruthven. Vex negó con la cabeza. No, todavía no. ¿Por qué no? Porque la galaxia no necesita otra descarga de datos. Miró el monumento en su tableta, los nombres, los mensajes. Necesitan un funeral, uno que las estrellas nunca olviden. En otro lugar, en la estación Rift Point, el equipo de recuperación lo había encontrado. Kieran Alden, vivo, magullado, pero no roto. Se sentó en la esquina de un calabozo oxidado, una botella en una mano, un chip de rastreo del Consejo arrancado de su cuello en la otra. Sabía que vendríais, dijo cuando llegó la unidad de Daga Negra. Vex te quiere vivo, dijo uno de ellos, levantando su rifle. Entonces más vale que os deis prisa. El Consejo puso precio a mi cabeza en el segundo en que dudé. ¿Por qué les diste acceso? Los ojos de Kieran estaban inyectados en sangre, cansados, vacíos. No tuvieron que pegarme. Solo me mostraron las imágenes. Aaron me miró directamente como si lo supiera. Como si me estuviera advirtiendo incluso mientras moría. Arrojó el chip al suelo. No merezco volver a casa. El líder de Daga Negra dio un paso adelante. No lo mereces. Pero esto no se trata de ti. Te queda un último trabajo, y comienza respondiendo por lo que casi hiciste. 3 días después, Vex estaba en la cubierta exterior de la tumba celeste de la Tierra. Una enorme plataforma orbital diseñada no para la batalla, sino para el recuerdo. Construida en secreto, revestida con los nombres recuperados de la línea ardiente. Cada nombre estaba grabado en metal negro. La transmisión se emitió en vivo por toda la galaxia. Vex apareció, no con armadura, no con armas, sino con el sencillo uniforme negro de la flota de la Tierra. Nos dijeron que creyéramos en la unidad, en el progreso, en la diplomacia. Y cuando enviamos a nuestros mejores para demostrarlo, nunca volvieron a casa. Fueron llamados criminales, traidores, subconscientes. Pero ahora sus nombres regresan a las estrellas. Al Consejo, enterrasteis la verdad bajo el silencio. La hemos desenterrado. No estamos aquí para rogar por justicia. Estamos aquí para escribir vuestro obituario. Detrás de él, el obelisco se iluminó, cada nombre ardiendo brillante como una estrella renacida. Miles de millones observaron y en docenas de sistemas, las banderas del Consejo cayeron. Pero no toda la Tierra observaba con celebración. En las profundas cámaras bajo Marte, en la cámara de eco, una reunión secreta de la propia élite de la Tierra se reunió en silencioso pánico. Vex nos está llevando demasiado lejos, dijo uno. El Consejo no se recuperará. ¿Qué pasa cuando no quede nada contra lo que luchar? Él se convierte en la lucha. Algunos temían su poder, su control. Otros temían lo que sucedería después de que se disparara el último tiro, porque hombres como Harlan Vex no estaban hechos para la paz. En el Revenant, Kieran se paró ante su hermano. La reunión no fue cálida. Les diste nuestra sangre, dijo Vex, con voz baja y fría. Ya la tenían, murmuró Kieran. Yo solo no los detuve. Silencio. No pido perdón, añadió. Bien, respondió Vex. Porque no te lo ofrezco.
Pero no hizo ejecutar a Kieran. En su lugar, le entregó un dossier. ¿Qué es esto?, preguntó Kieran. Un proyecto del Consejo, uno que Aaron descubrió antes de morir. Nombre en clave Vórtice Génesis, enterrado en territorio Drakil, un sitio negro profundo. Es donde probaron la primera tecnología de control subconsciente. Control mental, peor, sumisión de especies, obediencia armada. Kieran hojeó las páginas, diagramas, nombres, científicos de la Tierra listados como desaparecidos. Operativos del Consejo enmascarados en imágenes borrosas, y al final, una foto de Aaron Holden antes de su última misión, hablando con una figura cuyo rostro había sido censurado. Las manos de Kieran temblaron. ¿Crees que estaba conectado? No lo creo, lo sé. Vex se acercó. Ahora te toca limpiar tu error. El vórtice Génesis nunca debió ser encontrado. Enterrado en las profundidades de las cavernas heladas de Karnak Bel, un planeta olvidado en los sistemas de sombra Drakil. Estaba oculto por estática de fase y encerrado dentro de scrambles dimensionales tan avanzados que ni siquiera los drones de mapeo del Consejo registraron su existencia. Pero los humanos lo encontraron porque Aaron Holden lo había encontrado primero, y había muerto intentando exponerlo. Kieran Alden ajustó las correas de su traje de sigilo mientras la cápsula de descenso se sellaba a su alrededor. Frente a él se sentaban dos operativos de daga negra, ambos silenciosos, ilegibles, con los ojos fríos y las cuchillas magnetizadas a sus muslos. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, preguntó finalmente uno. No, dijo Kieran. Pero ya me cansé de esperar a sentirme listo. Su voz estaba gastada, pero ya no rota. No estaba aquí para redimirse. Estaba aquí para terminar lo que su hermano había empezado. De vuelta en el Revenant, Vex monitoreaba la misión desde el puente de guerra. Ruth estaba cerca, escaneando la telemetría en vivo. La integridad del terreno es delgada. Distorsión gravitacional a lo largo del pozo de entrada. Este lugar no solo estaba oculto. Estaba destinado a permanecer enterrado. No lo estará por mucho tiempo, murmuró Vex. Preparen las cargas. Si Kieran falla, borramos el sitio. El planeta entero si es necesario. ¿Y si no falla? Vex no respondió. No le gustaba lo que podrían encontrar. La cápsula aterrizó con un temblor brusco. El hielo crujió bajo sus pies cuando la escotilla se abrió con un siseo. El frío mordió instantáneamente la cara de Kieran, pero no era natural. Era demasiado seco, demasiado silencioso, demasiado diseñado. Este lugar no estaba muerto. Estaba esperando. Se movieron por el abismo en silencio. Sin luces, sin charlas, solo escaneos térmicos suaves y pings de pulso que resonaban en las paredes de la caverna. Y luego una abertura. El hielo se detuvo. El metal comenzó. Bajo sus botas. Rejillas de acero brillaban con glifos incrustados. De diseño alienígena, pero mezclado con código terrano. ¿Qué demonios es esto?, susurró uno de los soldados. Kieran dio un paso adelante, pasando su guante por una pared grabada con marcas tenues. Limpió la escarcha de un panel. Debajo, una insignia de gobierno tierra. División de investigación. Protocolos de integración Omega Negro. Solo autorización UNS-14. La Tierra estuvo aquí, murmuró. No, corrigió el soldado. Ellos lo construyeron. Más adentro, encontraron los laboratorios, filas de criocámaras, monitores que mostraban datos corruptos. Mesas con restricciones a medio fundir. Cada habitación tenía una historia, y ninguna terminaba bien. Kieran abrió un casillero y encontró uniformes de tamaño infantil etiquetados. Sujeto 07B. Respuesta controlada. Resistencia parcial a la impronta auditiva. Sujeto 14C. Fallo en el bucle de retroalimentación emocional. Sujeto terminado. Tragó saliva. Esto no era solo investigación de obediencia. Era programación, reconstrucción de identidad. Y entonces se encontraron las imágenes. Una terminal de datos parpadeante todavía contenía un archivo funcional. Corrupto, pero no completamente perdido. Kieran conectó su desencriptador portátil y activó la secuencia de recuperación. La pantalla cobró vida.
Aarón Alden. Su rostro cansado. Miró a su alrededor con cautela antes de inclinarse hacia la cámara. Si estás viendo esto, fallé. El Consejo no solo impone la sumisión. La diseñan a nivel de especie, empezando por nosotros, con la Tierra. Lo llamaron Génesis porque intentaban reescribir el principio, hacernos olvidar quiénes éramos y asegurarse de que la próxima generación nunca lo supiera. Encontré la primera generación de sujetos de prueba, niños de las colonias. Algunos todavía están vivos en algún lugar profundo de los anillos inferiores. Querían hacer de la Tierra la especie modelo. Leal, sumisa, silenciosa. Filtré las imágenes. Por eso vinieron a por mí. Aarón se inclinó más, sus ojos se oscurecieron. Y si encuentran este archivo, lo borrarán como hicieron con los otros, como hicieron con nuestra madre. La mano de Kieran se apretó alrededor del borde de la pantalla. Ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de respirar. Así que, si estás escuchando esto, Kieran, lamento no haberte dicho nunca lo que le pasó. No se perdió en una brecha. Fue una de las primeras sujetos de Génesis. Por eso me convertí en diplomático. Pensé que podría encontrar una manera de entrar. Exponerlo desde adentro. Estaba equivocado. Dile a Vex. Dile que la Tierra nunca fue débil. Solo estaba cegada. La pantalla se apagó. Kieran se quedó helado. Detrás de él, los soldados bajaron sus armas en silencio porque esto lo cambiaba todo. De vuelta en el Revenant, la transmisión se cortó. Señal muerta. Ladró Ruth. Pico EMP desde el núcleo del vórtice. Podría ser interferencia. Podría ser una trampa. Vex se levantó, con la mandíbula apretada. Preparen la extracción. Vas a entrar. Estás solo. Lo dejamos allí. Eres lo único que mantiene unida a esta flota. Si mueres, entonces alguien más dará un paso al frente. Dentro del vórtice Génesis, Kieran se adentró más. El laboratorio no había terminado. Continuaba hacia abajo. Siguió un corredor en espiral oxidado iluminado con lámparas parpadeantes, algunas alienígenas, otras de diseño terrestre. Cuanto más profundo iba, más extraña se volvía la arquitectura. Las paredes se movían, no literalmente, pero pulsaban como si algo debajo de la estructura todavía estuviera vivo, todavía aprendiendo. Y entonces lo oyó. Una voz, suave, femenina, familiar. Kieran. Se detuvo en seco. ¿Quién está ahí?, susurró. No nos dejes aquí. Dobló la esquina. Había más cámaras, cientos suspendidas en estasis líquida. Cuerpos flotaban, algunos humanos, algunos medio modificados, otros reducidos a estructuras neuronales conectadas a bucles de retroalimentación. Y una de ellas tenía el rostro de su madre. Abrió los ojos, apenas. Su voz llegó a través de un viejo altavoz conectado a la cápsula de estasis. Me mantuvieron despierta. Kieran cayó de rodillas, con la mano presionada contra el cristal. Tubos salían de su cráneo hacia las paredes, hacia máquinas que zumbaban con un propósito mucho más allá de la comprensión. No estaba muerta, pero tampoco estaba viva, solo sostenida. Una memoria viviente alimentada al sistema, potenciando alguna parte de él. Me usaron para diseñar los bucles. Dijeron que tenía un núcleo maleable. No entendí. Dijeron que la Tierra nunca se resistiría si el amor pudiera ser recableado. La mano de Kieran tembló. Voy a sacarte de aquí. No puedes. Si cortas el enlace, todos ellos mueren. Están conectados a mí. Yo soy el núcleo. Kieran levantó la vista. Había más de 70 otros. Niños, adultos, todos suspendidos, todos vivos. Si te saco, ellos mueren. Si te dejo, me usan de nuevo. Retrocedió, aplastado por la elección. Fue entonces cuando la puerta detrás de él se abrió y Vex entró. Recorrió la habitación con una larga y silenciosa respiración. La vio. Vio a los otros. Vio lo que el Consejo había construido. No habló. Simplemente caminó hacia la cápsula, colocó una mano en el cristal. Lo sé, dijo en voz baja. Me dijo que viniste, susurró ella. Él no lloró, pero su voz se quebró cuando habló de nuevo.
Solía trenzarme el pelo, le dijo a Kieran, antes de unirse al programa de enviados. Decía que me mantenía con los pies en la tierra. Kieran asintió. Ninguno de los dos se miró. Solo a ella. Kieran finalmente habló. ¿Qué hacemos? Bex se giró. Este lugar nunca fue un laboratorio. Fue un prototipo. Señaló las paredes que pulsaban con un débil rojo. No estaban construyendo control mental. Estaban construyendo consenso, una forma de forzar la obediencia universal, una civilización de silencio. La mandíbula de Kieran se tensó. Y la Tierra fue la primera. Bex asintió. Fallaron con nosotros. Aaron se aseguró de eso, pero siguen intentándolo. Sacó un dispositivo, un scramble dimensional conectado a una cascada de antimateria. De alta gama, ilegal, final. Lo terminamos ahora. Kieran miró la cápsula. No la voy a dejar. Bex se volvió hacia él. No lo harás. Te quedas. Kieran parpadeó. ¿Qué? No hay tiempo para evacuar. Sacamos a los demás, pero tú te quedas con ella. Manténla estable el tiempo suficiente para que los equipos de salto extraigan a los supervivientes. Kieran retrocedió. ¿Hablas en serio? ¿Quieres terminar lo que tu hermano empezó? Es esto. Kieran miró la cápsula de nuevo. Los ojos de su madre se agitaron. Una débil sonrisa rozó sus labios. Asintió. Entonces saca a los demás y asegúrate de que la galaxia sepa que esto sucedió. Bex lo dejó allí. Cuando la carga final estuvo colocada, miró hacia atrás una última vez. Kieran le hizo un gesto de asentimiento. Bex le devolvió el gesto, luego se dio la vuelta y se fue. Mientras los transbordadores del Revenant sacaban a los últimos supervivientes del sitio, el vórtice colapsó sobre sí mismo, tragado por fuego y luz helada. Y en algún lugar de esa explosión, el mayor secreto del Consejo murió gritando. A bordo del Revenant, Bex entró en la sala de guerra en silencio. Ruthven esperaba. ¿Y bien? Preguntó Ruthven. Bex extendió las imágenes recuperadas. Aaron, la madre, los niños, la verdad. Todo, dijo Bex. Todo lo que intentaron enterrar. ¿Y ahora qué? Bex no dudó. Le mostraremos a la galaxia lo que cuesta la obediencia. La transmisión se emitió en vivo en la tercera hora del ciclo terrano. No comenzó con un himno, ni con la bandera de la Tierra, ni siquiera con Bex. Comenzó con el último mensaje de Aaron Holden, recuperado del vórtice Génesis. La galaxia observó cómo el amado enviado, una vez acusado de sabotaje, una vez burlado, silenciado y descartado, miraba a la lente con ojos magullados y susurraba. Nos borraron porque temían lo que pudiéramos recordar. Luego vinieron las imágenes, los laboratorios, las criocápsulas, los niños. La madre de Aaron conectada a la red neuronal. Los archivos del Consejo recuperados por Kieran. La lista de los considerados maleables. Especies de toda la galaxia se sentaron en un silencio atónito mientras las imágenes se desarrollaban. Génesis no se trataba de proteger la paz, continuó la narración. Se trataba de prediseñar la obediencia. El Consejo no quería aliados. Quería sirvientes. La Tierra fue el primer prototipo fallido. La imagen final, un primer plano del rostro de Aaron, silencioso y fuerte. Y entonces apareció Bex. Estaba en la cubierta conmemorativa de la tumba celeste, el viento cortando su capa. Detrás de él, los nombres de los caídos pulsaban como constelaciones. Os hemos mostrado la verdad, comenzó, con voz firme. Hemos sangrado para ganar lo que a vosotros se os dio por nacimiento. No somos perfectos, pero seguimos siendo humanos. Y hoy, no pedimos reconocimiento. Os preguntamos, ¿cuánto vale vuestro silencio? Dirigió su mirada a la cámara y, por primera vez, Bex parecía cansado, no débil, sino humano. A aquellos que todavía sirven al Consejo, no somos vuestro enemigo. Pero no nos inclinaremos. Uníos a nosotros o haceos a un lado, porque no nos detendremos hasta que la última cadena se rompa y cada voz borrada sea escuchada. El mensaje terminó. Sin aplausos, sin música, solo una pregunta suspendida entre las estrellas. Y lentamente, a través de la red galáctica, las respuestas comenzaron a resonar.
Las primeras en caer fueron las flotas comerciales Trenerai. Sus naves se negaron a disparar cuando se les envió a interceptar la fuerza de expansión de la Tierra cerca de la puerta de Prochon. En cambio, la mitad de ellas se dieron la vuelta y se unieron a los humanos. Las otras se alejaron, enviando un último mensaje. Creíamos que el Consejo defendía la paz, pero la paz construida sobre el silencio sigue siendo esclavitud. Luego vino la ruptura de los Corin. La Asamblea Corin, una vez el rival más feroz de la Tierra, abrió sus muelles. Las naves de la flota terrestre fueron bienvenidas, reabastecidas, rearmadas, y luego vino la marcha. A través de 20 sectores del Consejo, comenzaron los levantamientos coloniales. En Centranueve, los esclavos usaron las porras aturdidoras del Consejo para golpear a sus amos en las calles. En el borde de Morak, una IA planetaria diseñada para el monitoreo de ciudadanos se apagó a sí misma, declarando: «Ya no asistiré a la tiranía». En Beridon, una transmisión civil mostró estatuas del orador de las estrellas siendo derribadas por niños cuyos padres habían desaparecido bajo sanciones de sumisión. La galaxia no se estaba curando. Se estaba purgando. Y la Tierra, ensangrentada, cojeando, llena de cicatrices, se encontraba en el centro de todo. Dentro del Revenant, Vex se encontraba ante una sala de guerra llena no solo de humanos, sino de aliados. Un táctico Drakil, un desertor de la flota Archani, un corredor de inteligencia Trenerai, incluso un comandante Corin que una vez había luchado contra Vex en las guerras Titán. No eran amigos, ni siquiera camaradas, pero estaban unidos por algo más profundo. Supervivencia. Reunirán sus flotas finales, dijo Vex. Sacarán de los viejos sectores, de los sistemas de bóveda, y cuando lo hagan, traerán todas las armas que nos dijeron que no existían. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó el Corin. Vex señaló un enorme mapa estelar. En su centro, un sistema oscuro etiquetado como Celtric 1. El cuerpo del Consejo original, dijo Vex. Donde todo comenzó. Es más que una sede de poder. Es donde se escribió el código Génesis. ¿Vas a quemarlo?, preguntó alguien. No, respondió Vex. Voy a exponerlo. Luego quemaremos lo que quede. El cuerpo del Consejo, conocido como Calrix I, no había sido visto en registros públicos durante casi un siglo. Oculto bajo rutas de warp redirigidas y boyas de apagón, era una fortaleza construida dentro de un sistema binario. Vastas anillas de minas orbitales, redes de defensa, satélites asesinos controlados por IA, y en su interior, la bóveda del origen, un banco de datos tan antiguo que solo 5 especies sabían de su existencia. Ahora Vex venía a por él, y el Consejo lo sabía. En la última sesión de emergencia de la Alta Asamblea, los pocos lealistas que quedaban se reunieron bajo fuego. Muchas sillas estaban vacías. Otras sostenían cadáveres. El canciller Archani, medio quemado por un intento de asesinato, ladró en la cámara hueca. La humanidad siempre fue una enfermedad. Ahora se propaga. Un nuevo delegado, joven y aterrorizado, habló. No pidieron la guerra. Pidieron la verdad. No se ganan guerras con la verdad, escupió el canciller. Quizás no, dijo el joven, pero tampoco se sobrevive a las mentiras. La batalla comenzó 6 días después. La flota terrestre y los desertores aliados formaron una punta de lanza, acercándose a Calrix I bajo warp, lo suficiente para evitar las armas triples, lo bastante rápido para alcanzar la puerta exterior en menos de 4 horas. Vex estaba a bordo del Revenant, sin casco, mirando a través del visor principal. A todas las naves, aquí Vex. No estáis aquí por la gloria. No estáis aquí por estandartes. Hizo una pausa. Estáis aquí por los que nunca llegaron a casa. Miles de naves devolvieron una respuesta parpadeante. Miró a Ruth. Llévanos adentro. La primera oleada vino de las últimas flotas limpias del Consejo. Las que no habían sido tocadas por la rebelión, todavía leales, todavía pulidas y brillantes con sus falsos ideales. Vex las destrozó como si fueran de papel. Usando los códigos de colapso de Ecoore, la flota terrestre interrumpió sus sistemas de puntería, forzó bucles internos en los reactores, bloqueó sus comunicaciones con grabaciones de los experimentos de Génesis.
Que oigan su vergüenza mientras mueren, gruñó Vex. En menos de 40 minutos, la mitad de la flota lealista había desaparecido. Y entonces comenzó la verdadera lucha. Los guardianes de la bóveda emergieron. Máquinas colosales de diseño preconcejo. Sin tripulación, sin firmas de calor, solo plataformas de guerra conscientes programadas para defender la verdad a toda costa. Ni siquiera Eco podía hackearlas. La Tierra tuvo que luchar a la antigua. Nave por nave, mano a mano, hombre a hombre. La nave de Ruthven recibió un impacto directo. Se hundió con ella, enviando un último clip de voz a Vex. No te detengas, aunque yo arda. Asegúrate de que nunca nos reescriban. Vex cerró los ojos y siguió avanzando. La bóveda del origen estaba enterrada bajo un núcleo congelado en la quinta luna de Calrix 1. Vex aterrizó con un equipo de asalto. Aliados Corin flanqueándolos, abriéndose paso a través de drones de antimateria y torretas automáticas. Para cuando llegaron a la puerta principal, el 30% de la flota de la Tierra había desaparecido. Pero a Vex no le importaba. Ya estaba dentro. La sala central de la bóveda pulsaba con datos vivos, servidores orgánicos, memorias almacenadas no en silicio, sino en bucles de conciencia. Activó la consola central. Una voz habló. Identifíquese. Arlon Vex. No está autorizado. Es subconsciente. Sacó su pistola. Disparó 2 veces a la consola. Chispeó, sangró estática y se desbloqueó. Dentro, archivos, registros, memorias. Uno en particular destacaba. Su misión Génesis. Candidato de prueba inicial. Enlace diplomático del gobierno Tierra. Nombre, Aaron Alden. A Vex se le cortó la respiración. Aaron había sido un objetivo desde el principio. Nunca confiaron en él. Nunca lo planearon. Y su ejecución. No fue un castigo. Fue una finalización. Vex subió todos los archivos a Ecoore. La flota terrestre comenzó la transmisión final. La bóveda, las voces, los registros de prueba, las directivas. Miles de millones vieron en toda la galaxia como la verdad ya no era un susurro. Y entonces Vex ordenó la detonación. Calrix 1 ardió. La bóveda implosionó. La última mentira murió. Cuando todo terminó, Vex estaba solo en el puente del Revenant. Su flota estaba dispersa. Ruthven se había ido. Kieran se había ido. Pero la Tierra era libre. Y las estrellas, finalmente, escucharon. El Consejo estaba muerto. No con ceremonia, no con un tratado, simplemente desaparecido. Los archivos fueron transmitidos. Las flotas callaron. La bóveda del origen reducida a escoria en la órbita de una luna rota. Las pocas naves lealistas que quedaban huyeron al espacio profundo, sin líder, casadas, susurradas como reliquias de un imperio que nadie quería recordar. A través de la galaxia, las banderas cayeron, las estatuas cayeron, y por primera vez en siglos, las estrellas guardaron silencio. Pero la Tierra no celebró, porque la gente que podría haber celebrado no sobrevivió. Arland Vex estaba solo en un acantilado de arena negra con vistas al Pacífico. Sin guardias, sin almirantes, sin códigos de comando que introducir, solo el viento y el sonido de las olas rompiendo abajo como artillería distante. No había regresado a la Tierra para una ceremonia. Regresó para enterrar la última guerra que jamás lucharía. Un transbordador aterrizó detrás de él. Se acercaron unos pasos. Era Kieran, vivo, con cicatrices, cambiado. Caminaba lentamente, como si cada paso le costara algo. Vex no se giró. «Sobreviviste», dijo en voz baja. «Apenas», respondió Kieran. «El equipo de extracción me sacó con 11 niños y lo que quedaba de ella». Vex miró por encima del hombro. «¿Tu madre?» Kieran asintió. «Se ha ido». La actividad cerebral falló durante el salto, pero sus últimos pensamientos fueron estables. Ella lo supo. Silencio. Supo que vinimos a por ella. Permanecieron así un rato. Hermanos, no de sangre, sino por la misma herida que nunca llegó a cerrarse. «La tumba de Ruth está más allá de la cresta», dijo Vex finalmente. No quería que lo enterraran en la tumba celeste. Odiaba las alturas.
Kieran sonrió levemente. ¿Alguna vez piensas en lo que pasa ahora?, preguntó. Vex no respondió de inmediato. Luego, no estoy seguro de saber cómo existir sin algo que quemar. A través de la galaxia, se estaba formando un nuevo orden, pero no era la Tierra quien lo lideraba. Vex había rechazado el trono. Se lo habían ofrecido. Demonios, se lo suplicaron. Un nuevo alto comandante, un unificador global, el hombre que terminó con la tiranía de 1000 años. Dijo que no, porque la guerra nunca fue por el control. Fue para quitar la correa. En su lugar, la Tierra formó un consejo propio, elegido, descentralizado, monitoreado por sistemas de IA con derechos de acceso público. Sin secretos, sin proyectos negros. Cada archivo de la bóveda del origen se hizo público. La nueva galaxia no era perfecta, pero no era silenciosa, y eso marcaba toda la diferencia. Las estatuas llegaron más tarde. Una en la Tierra, una en Marte, una en suelo Corín. Aaron Alden, con los brazos cruzados, no como un mártir, sino como un hombre que se levantó cuando levantarse costaba todo. Debajo, una cita de su último registro. Hablamos en silencio. Esperamos en la oscuridad hasta que alguien recuerde. En cuanto a Vex, desapareció. Algunos dijeron que se retiró a la costa negra de Europa. Otros dijeron que tomó una pequeña tripulación y desapareció en el espacio profundo, cazando lo que quedaba del código de la máquina Génesis, asegurándose de que nunca resurgiera. Pero la mayoría cree que la verdad es más simple. Hizo lo que hacen los soldados cuando la guerra termina. Se desvaneció, porque la galaxia ya no lo necesitaba. Un año después, Kieran regresó a Carnackfell. Las ruinas del vórtice Génesis seguían allí. Acero derretido, vidrio reventado, marcas de quemaduras grabadas en las montañas como venas. Caminó por el sendero hasta donde una vez estuvo la cámara de su madre. No quedaba nada más que roca fría, pero se arrodilló de todos modos. Dejó un único relicario. El de Aaron, recuperado de su equipo de enviado antes de la ejecución. Dentro había una foto. Aaron, Kieran y su madre, todos sonriendo, antes de que todo esto sucediera, antes de la traición, antes del silencio, antes del fuego. Kieran regresó a la Tierra y se unió al cuerpo de restauración. No llevaba medallas, no usaba el apellido Alden. Simplemente trabajaba, recuperando víctimas, reconstruyendo colonias, enseñando a los niños lo que significaba hacer preguntas que nadie más respondería. Y de vez en cuando, le llegaba una transmisión. Sin origen de señal, sin indicativo, solo una frase simple: sigue ardiendo, y él sonreía porque sabía que Vex estaba ahí fuera, todavía vigilando, todavía guardando la frontera, todavía asegurándose de que la mentira nunca volviera. Año Galáctico 1, era post-consejo. Renombraron el día de la ejecución de Aaron Holden. Ya no era una fecha de luto. Se llamó el Día de la Voz. Y cada año, en todos los sistemas, la gente se detenía durante 60 segundos de silencio. No por tristeza, sino por recuerdo. Porque Aaron no murió en silencio. Él fue el silencio. Y ahora la galaxia había aprendido a hablar de nuevo. Epílogo. En un puesto avanzado distante en el borde del espacio cartografiado, una niña mira por un ventanal. Detrás de ella, una pantalla muestra imágenes de la guerra. ¿Era verdad?, pregunta. Lo que dicen de la Tierra, que eran débiles, que perdieron el control. La anciana a su lado, con la piel surcada de polvo de estrellas, la voz profunda por la memoria, sonríe suavemente. No, dice. No perdieron el control. Lo recuperaron.